Estás escuchando el foro Hegemonía del Desierto Verde en el Bosque Seco Tropical. Movilización por el cuidado de la biodiversidad. Movimiento Ambiental Crítico. El siguiente conversatorio que sigue son los testimonios de movilización de los pueblos por la justicia ambiental. En esta sección nos van a acompañar los colectivos Red de Vigías y Defensores del Bosque de Galilea, con la compañera Lady, el movimiento Ser Montaña y su lucha con las compañeras, y el movimiento contra el monocultivo de piño, que nos va a acompañar el compañero Agustín. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a todas las personas que aún permanecen en este bellísimo auditorio, que nos están acompañando para saber un poco más acerca de toda la profundidad y toda la anchura y toda la largura que es este gran ambientalismo, que es una lucha que pues a todos nos une. El fondo, pues darle gracias a la Escuela de Comunicaciones, al CDR, que también es nuestra casa, la Casa del Movimiento Ser Montaña, y estarán viendo atrás el corto documental Agua para la Vida, que lo tendremos en exposición, y bueno, serán estas imágenes mientras les vamos comentando de qué se trata. Nosotros somos el Movimiento Ser Montaña, un movimiento que nace en el paro nacional debido a este gran estallido social, donde los jóvenes, todos los adultos nos encontramos en el paro para hablar de qué era lo que estaba pasando en la sociedad colombiana, de qué se trataba, cuál era todo este contenido de cosas que se sumaban, donde ya estábamos hartos y necesitábamos reunirnos y hablar de lo que estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando? Pues que en los últimos 15 a 20 años las huellas de la minería, las huellas y el desastre ambiental que está causando toda la extracción minera del oro, pues ha venido a impactar de manera gigantesca toda la vida existente. Hablamos antes de esos ríos voladores, pues quiero contarles que el mercurio y el cianuro se encuentra biodisponible. Esto quiere decir que viaja a través de toda la selva y puede contaminar toda la vida que existe en los farallones de Cali. Bueno, es muy importante también tener en cuenta y hablar qué son los farallones de Cali. Los farallones de Cali son la perla hídrica del suroccidente colombiano, son el reservorio de agua, la montaña más niña, la formación rocosa más reciente de los Andes ancestrales de Sudamérica. Y es en ese territorio donde nosotros estamos. Y gracias a la investigación de Karen Viviana Vivas, una mujer caleña, unibayuna, que tuvo la oportunidad de ir a Argentina a hacer unos estudios de maestría con la Universidad de Baleares, con el Laboratorio de Química Analítica y también con la UBA de Argentina, se unieron para ir a los 21 puntos de los farallones y tomar las muestras. Las muestras salieron terribles, realmente es un atentado muy grave el que se está haciendo contra la naturaleza. Nosotros no nos quedamos ahí, sino que simplemente comenzamos a difundir este mensaje y a contar. Esto salió en las noticias Caracol, donde pues se dio y se dio prensa y todo esto, pero pues estábamos en el estallido y realmente esta noticia salió a las 8 de la mañana. Creo que mucha gente no la vio. Tal vez si hubiese salido en un prime, no sé, en un horario 7, la hubiesen visto, pero nadie la vio. Entonces nosotros comenzamos la divulgación junto a muchos chicos, a muchos movimientos, a mucha gente, a la universidad, a la academia, a muchos profesores, a medios de comunicación, a prensa, gente que de manera desinteresada comenzó a unirse a esta gran voz. Y bueno, también tuvimos firmas, mucho impacto también para el Ministerio del Medio Ambiente, también impacto para el Ministerio de Minas, pero no nos quedamos ahí. Nosotras decidimos que había que hacer algo desde el ser, por eso somos Ser Montaña, porque estamos convencidos que es desde identificarnos con el territorio y sentirnos parte de ese territorio desde el ser y conectarnos con la vida misma que podemos hacer un cambio. Y este cambio es a través de la educación ambiental y la pedagogía ambiental desde el ser. ¿Qué significa esto? Que necesitamos conectar con la vida, con el arte, con la fotografía, con la pintura, con el canto, con la danza, con el baile, con nuestra ancestralidad, porque esas son las raíces de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, lo que hemos aprendido. Y nosotros hemos comenzado a hacer esta pedagogía ambiental, a sentarnos en un prado, a enseñarlos a los niños debajo de un árbol, a hablar con la gente acerca de sus luchas y qué es lo que los mueve, porque a nosotros esto es lo que nos ha movido, la defensa de los farallones, la defensa del páramo, la defensa del agua de todos ustedes, y para nosotros de verdad que es un honor poder estar aquí en este espacio y participar en este espacio tan importante, sobre todo de cara a tantas discusiones que tenemos por darnos y por escucharnos.
Yo las quiero dejar a continuación con mis compañeras, ellas también tienen un mensaje muy importante. El movimiento recoge muchas voces y es una voz muy importante, y es la voz a la que venimos a representar más que la de los humanos, y es la voz de los animales. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lizeth Camila, hablando desde el movimiento Ser Montaña, después de la denuncia pública y las acciones callejeras, que fue una parte pedagógica porque hicimos cartas, hicimos canciones a la naturaleza, también nos ganamos una convocatoria, Jóvenes por el Cambio, en la cual basamos toda esa parte de confrontación, de demanda, a la pedagogía, a la sensibilización. Entonces hicimos talleres de canciones, canciones para la naturaleza, teatro para la naturaleza, hicimos origami basado en la naturaleza, también pinturas con pigmentos naturales, desde los sentidos de cada persona, hicimos la mandala, como que el movimiento Ser Montaña desde siempre se catalogó como la sensibilización, el ser, como yo intervengo en la naturaleza y cómo la naturaleza propiamente interviene en mi vida cotidiana, en el diario. Entonces también nos articulamos con muchos movimientos de los farallones, de Pichindé, de Peñas Blancas, de cantidad de lugares donde se venía trabajando ya previamente sobre los farallones, sobre la naturaleza, sobre la biodiversidad, y articulando con ellos también nos dimos cuenta de otro poco de factores, como que tenemos un oso de anteojos, que tenemos un páramo, aunque no tiene frailejón, tenemos un páramo y los farallones de Cali. Entonces verdaderamente no desconocemos el lugar donde estamos habitando, y allí es donde la sensibilización y la educación ambiental cobra vida y cobra un papel súper importante en la vida de cada persona. También pensamos que deberíamos ser coherentes entre la naturaleza, nuestro diario, los animales, y lo que hicimos fue tratar de ser muy ecológicos, de contaminar con plásticos y que la alimentación sea basada en plantas. Durante los talleres dimos alimentación basada en plantas hechas por una mujer vegana también, con el fin de mostrar esa parte también desde la alimentación, cómo contribuimos a la biodiversidad y a la naturaleza, cómo desde una acción diaria, desde nuestro plato, podemos también cuidar. Y mi amiga ya tiene un tema más extenso sobre esta alimentación. Hola, bueno, buenas tardes. Sí, así como decían ya mis compañeras, somos el colectivo Ser Montaña y sabemos que la montaña hace parte de nosotros y nosotros hacemos parte de ella también, como lo hemos venido trabajando a lo largo pues, de todo el foro, a lo largo de todo el día. Pues finalmente la naturaleza no es eso que está allá afuera, sino que nosotros también hacemos parte de ella. Y como decía ahorita los que estuvieron aquí sentados también, bueno, finalmente si se comete un ecocidio también estamos atentando contra nosotros mismos, ¿cierto? Y además, cuando vamos a las comunidades, la idea también es hablar respecto a este respeto hacia lo otro no humano, como decía mi compañera, porque bueno, finalmente sabemos que todos los animales también tienen la capacidad de sentir como nosotros. Y como decía un filósofo que se llama Levinas, que hablaba respecto a lo otro, siempre que haya una capacidad de sintiencia, es decir, que hay una capacidad de subjetividad y de otredad, ¿sí? Entonces, por eso intentamos ser coherentes, como muy bien decía Camila, y es que, bueno, es importante también esta unión entre el ambientalismo y el animalismo, porque finalmente hablamos de los ecosistemas, de los espacios, pero la idea es cuestionar, como decía ahorita, esto del recurso, porque no solamente son recursos, sino que bueno, están los ríos que han sido considerados sujetos de derechos, ¿sí? La idea también es que los otros también sean considerados, los otros animales como nosotros también sean considerados sujetos de derechos, porque cada uno cumple una función y merecen ser respetados, ¿sí? Así como cada uno de nosotros acá también. Entonces, por eso también intentamos promover eso. Y ahorita el compañero hablaba respecto a estos alimentos vegetarianos, que bueno, recuerden que finalmente el mercado identifica los nichos que se van formando, entonces obviamente también quiere caber ahí. Y ahorita que hablaba de esto de Pietrán tiene toda una línea, me imagino que él la conocerá, que es vegetariana, pero entonces ustedes se preguntarán, pero es que finalmente ellos, ¿qué producen? ¿No? Entonces vamos a apoyarlos a ellos, o vamos a apoyar también a lo que se produce más local.
Y además de eso, bueno, todos esos productos no son necesarios porque como muy bien decía ahorita, pues son ultraprocesados y pues eso finalmente genera una afectación en nosotros, también en los espacios, ¿sí? En los ecosistemas también, pero por eso también es importante hablar con las comunidades, ver qué se está formando ahí y enseñar, ¿sí? No solamente dejar como por hecho pues lo que está pasando, sino como que bueno, que se puede construir también y de qué manera podemos tener una mirada ética, como la hemos venido trabajando también, una mirada ética sobre lo otro que nos sobrepasa, pero que también hace parte de nosotros mismos. Y por eso somos Ser Montaña y queremos como intentar hacer un equilibrio entre estas dos posturas, ver el tema de los ecosistemas, del ambiente y también de estos otros que nos acompañan a nosotros, ¿sí? Muy buenas tardes para todos. Agradecerle la invitación aquí al foro. Vengo del municipio de Cajibío, mi nombre es Agustín Almendra Cantero, pertenezco a una comunidad indígena, de la comunidad indígena Curachac, del municipio de Cajibío. Pues en primer lugar yo quisiera compartir un poquito de los principios de lucha que nosotros pues como pueblo Misag o movimiento indígena hemos construido a través de la lucha por nuestros derechos territoriales, por el derecho a la vida, por el derecho a la autonomía y por el derecho a nuestras propias formas de existencia en nuestros territorios. Entonces, frente a eso, pues se ha planteado pues muy bien desde la ley de origen. O sea, para nosotros es importante que esos principios, que esos valores que nosotros construimos se estén fundamentados bajo la ley de origen. La ley de origen, después de la ley de origen está la ley natural, que es la ley del cosmos, la naturaleza. Después está el deber y derecho mayor, que nosotros como autoridades dentro de cada hogar y la autoridad de la comunidad tenemos que asumir ese deber y derecho mayor, que es un marco jurídico que es mandatado por la naturaleza, por el cosmos, desde la ley de origen. Entonces ahí nace una misión y una visión para nuestros pueblos. Entonces, cada elemento para nosotros, cada elemento de la naturaleza son vida, es vida. Los elementos de lo alto, que son los astros, todo lo que vemos en el espacio, tiene una misión. Cada elemento tiene una misión, desde su creación, desde su fundación. Y los elementos que están aquí sobre la faz de la tierra, las montañas, las aguas, el aire, el viento, los bosques, los alimentos, todo lo que existe y la biodiversidad. Y nosotros como seres humanos también cada uno tenemos una misión diferente. O sea, cada elemento tiene una misión y esa misión pues tiene su amo, tiene ese mandato, tiene ese espíritu que lo mandata para que construyamos juntos el equilibrio, o sea, la vida. Entonces, ese es, por ejemplo, para nosotros tenemos que tener en cuenta esa parte. Ahora, existen los elementos o los espíritus del subsuelo, que también son elementos importantes para nosotros tener en cuenta. Entonces, todos tienen una misión, los elementos de lo alto, del medio y del subsuelo, para tener en cuenta esa parte. Entonces, a partir de eso se construye nuestros principios, los principios de vida, los principios de integrarnos, los principios de convivencia con la naturaleza, de convivencia con nosotros mismos como seres humanos. Entonces, ahí, por ejemplo, para la lucha de las recuperaciones de tierras, lo que llamamos nosotros recuperar tierras, porque
antes de que llegaran los españoles, pues muchas extensiones de tierra eran nuestras, pero después de la invasión española, después de la colonización, pues fuimos arrinconados y sometidos a la servidumbre, a la esclavitud. Y frente a eso, entonces, el movimiento indígena, el pensar de nuestros mayores, entonces, fue recuperar la tierra para recuperarlo todo. Entonces, bajo ese principio empezamos a recuperar. ¿Qué es lo que queremos recuperar? Recuperarlo todo quiere decir recuperar nuestra forma de vida en la parte de la educación, de la pedagogía, en la parte de cómo producimos nosotros, cómo convivimos con la naturaleza, la parte de nuestra medicina, los sistemas propios de medicina, la parte del sistema de justicia. Entonces, toda esa parte, entonces, si nosotros recuperamos tierra, es para recuperarlo todo eso, porque es necesario para nosotros sintonizarnos y conectarnos con los tres espíritus de los tres mundos. Entonces, ese es, por ejemplo, de ahí también el principio de esto es nuestro y de ustedes también. Entonces, cuando hablamos de la interculturalidad, en estos momentos no estamos solos, ni antes de que llegara el español estuvimos solos, entonces había ese principio de interculturalidad, que esto es nuestro y de ustedes también. Entonces, bajo ese principio, entonces, se viene tejiendo las relaciones de pueblo a pueblo, de comunidad a comunidad, de autoridad a autoridad. Entonces empieza a relacionar cómo deben estar construidos esos principios para el relacionamiento armónico entre nosotros. Ahora, otro principio importante para nosotros era, por ejemplo, el principio de la de la solidaridad de doble vía. ¿Qué es importante? Cuando necesitamos la solidaridad, también pues nos aportan con ese pensar solidario de ustedes, de todo el mundo. Entonces ahí estamos recibiendo una solidaridad y en algún momento otro pueblo necesitará esa solidaridad. Y después existe otro principio, es el principio de la unidad, que son importantes. Entonces, nosotros ahí hablamos en ese principio de unidad una causa común, que es la causa del pueblo, nuestras necesidades de acuerdo a la ley de origen y los principios identitarios de nuestro pueblo. Pero hablamos también de la causa común. Por ejemplo, hoy necesitamos vida, vivir todos. Entonces la vida es importante para todo ser humano y para todo ser que existe aquí en la tierra. Entonces el principio entonces es importante ese principio cuando hablamos de la causa común. Entonces hay que encontrar ese común denominador en esa parte, aunque somos diferentes, el mestizo, el campesino, otros pueblos indígenas, otros pueblos que han llegado de otros países, que coexisten y viven aquí. Necesitamos entonces ese relacionamiento de cómo construir esa unidad y cómo buscar ese relacionamiento a través de la causa común. Entonces, esos son los principios de lucha para nosotros entonces enfrentar a ese modelo que nos acaparan, más que todo acaparamiento de las grandes extensiones de tierra. Hoy, asentados en el Cajibío y desde hace muchos años, más o menos en el 2008 al 2010 empezamos a construir ese relacionamiento con los campesinos, el pueblo Nasa y el pueblo Misaj, que se ha venido construyendo bajo una política que nosotros mismos hemos construido
que es el pacto interétnico e intercultural, donde se buscaba respetar cada principio, cada forma o sistema de vida que tiene cada pueblo. El campesino tiene su propia forma de vida, el Nasa tiene su propia forma de vida y nosotros como MISA tenemos nuestras propias formas de vida. Entonces, respetando eso, respetando esos modelos, esos sistemas jurídicos también que tenemos cada pueblo. Entonces, ahí encontramos la necesidad de tierra, por ejemplo, que es una causa común para nosotros. Después de esta lucha, pues, que ha venido, por ejemplo, con Capa Cartón de Colombia, que tiene grandes extensiones en el municipio de Cajibío, como casi cerca de 3.000 hectáreas que están entre el cultivo de eucalipto y pino. Y esas 3.000 hectáreas hemos venido haciendo como propuestas, intenciones de recuperaciones, pero no se había dado. En el 2010 intentaron, pero pues sabemos que las multinacionales también tienen cómo defenderse y uno pues, nosotros como no tenemos toda esa capacidad y no hay esa unidad en nuestros pueblos, es muy difícil luchar contra un monstruo de eso, es difícil. Entonces, frente a eso entonces se ha venido construyendo, hablando y ahora últimamente después de la pandemia, en 2021 hemos incursionado a recuperar las tierras de Cartón de Colombia y organizamos como un pequeño sistema organizativo que se llama el TEVIC. El TEVIC es los territorios de vida intercultural interétnicos, donde está construido todo nuestro fundamento de lucha de cada uno de los pueblos. Entonces ahí está plasmado cómo debemos juntarnos nosotros ahí. Entonces el TEVIC ahora ha tenido pues las relaciones con el Estado, con el mismo Cartón de Colombia, pero ha sido difícil de concertar y de llegar a acuerdos para nosotros pues poder que esas tierras pasen en manos de nosotros. Importante entonces que en este foro que se está construyendo, que hay que hablan de los desiertos verdes, entonces pues los pinos y los eucaliptos son desiertos verdes y miramos que son monocultivos y la biodiversidad pues desaparece. Entonces genera mucha problemática ambiental y de vida y de biodiversidad. Además, también genera conflictos interétnicos entre nosotros. Entonces, esos conflictos interétnicos, hoy hemos construido esa política para nosotros hermanarnos y seguir luchando. Y esa lucha es nuestra y es de todos. Y yo quisiera invitarlos en este foro a que construyamos esa política y que empecemos a luchar por esa agroecología, por ese fundamento que nosotros tenemos, por esas formas de producción que los pueblos indígenas tenemos con los espíritus y que son sabidurías ancestrales que también estamos recuperando para poder construir la armonía en el territorio, la convivencia en armonía en ese territorio, porque lo más importante es la paz, primero del territorio, la paz de los tres espacios. Si hay esa paz, si construimos esa paz en armonía, entonces estamos construyendo la paz del ser humano desde nuestros corazones. Yo invito entonces a que reflexionemos, a que meditemos
que es muy importante la vida, que no solamente es vida, sino son nuestros espíritus, y que el Creador ha dado, está dado todo entonces, y tenemos que construir sobre eso, pensar, reflexionar mucho sobre esa parte. Muchas gracias. Ay, Padre. ¿Aló? Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias a Red Podemos y al Movimiento Ambiental Crítico por esta invitación. Pues desde el Tolima, de verdad, muchísimas gracias, y valoramos la presencia de todas las compañeras que están aquí y de los compañeros también en sus organizaciones y procesos. Creo que voy a ser también pues un poco breve y no voy a profundizar sobre muchas cosas que tal vez de pronto en las preguntas se pueda un poco mencionar más. Quería pedirte, hola, gracias, si podías ir rápidamente hasta la última página para mostrar un poquito sobre el contexto de Galilea, donde confluyen pues 3 conflictos socioambientales y de tierras, y desde la anterior, eso, ahí, ¿sí? Esta imagen es un poco diciente, fue como un pasquín que sacamos en una movilización en Ibagué, y que básicamente nos está contando que en el bosque de Galilea, ese mapa extraño con muchos cuadritos que son subdivisiones y lotes, se expresa una privatización, además un lucro con la captación de CO2, que son bonos de carbono, y pues se pretende una conservación sin gente, ¿sí? Ahora sí puedes volver. Entonces, eso a grosso modo significa que hay una conflictividad de tierras de muchas décadas, y pues que con el paso del tiempo y la situación actual, donde este es un área protegida declarada, un parque natural regional, pues ese conflicto de tierras es mucho más fuerte y implica vulneraciones de derechos territoriales y en adelante para las comunidades del bosque de Galilea. Mi nombre es Lady Arévalo, soy parte de la red de vigías y defensores del bosque de Galilea, un espacio sobre todo de comunidad campesina del territorio de 5 municipios al suroriente del Tolima: Villarrica, Cunday, Prado, Purificación y Dolores. Y la red de vigías surge aproximadamente entre el 2016 y 2017, y esto es tiempo muy seguido después del acuerdo de paz, donde digamos que ese escenario de posconflicto y la salida de las FARC en su momento, pues van a empezar a presentar unos conflictos, y en este caso el primer momento es enfrentar las comunidades, los títulos petroleros que hay sobre el bosque de Galilea. Esa situación donde en todo el corazón del bosque había un título otorgado para Petrobras de exploraciones, y donde inmediatamente después del acuerdo entraron y donde varios años estuvieron ahí, fue el escenario, digamos, de movilización social y campesina que pues nos ha traído hasta hoy, y precisamente donde se han develado otras situaciones mucho más complejas que tienen que ver pues con todo este proyecto de bonos de carbono, y detrás de eso las tierras que han sido tituladas y concesionadas y en muchos momentos entregadas a terceros, pero que son tierras de ocupación campesina. Ahí nos ubicamos en la Cuchilla Altamizal, ese es el sur, la cordillera oriental, en el occidente, en la vertiente occidental, y es, digamos que la montaña que puede encerrar todo el ecosistema, desde el límite que es el páramo del Sumapaz hasta terminar en el límite que es Dolores, y va también a colindar con el páramo de las Oceras, lo que significa que es un territorio estratégico de alta biodiversidad, pero además es un territorio que fue corredor histórico con una alta presencia de actores armados y particularmente de las FARC, y eso pues ha significado que todo el tema de tierra haya quedado bajo la sombra durante más de 60 años, y solamente hasta 2016-2017, precisamente en ese escenario donde se presenta Petrobras y las petroleras, empezamos a encontrar que la propiedad de Galilea, más de 33.000 hectáreas, estaban siendo tituladas a 60 empresas aproximadamente, todas distintas del territorio, información que pues nunca conocieron las comunidades.
más adelante, ese es el Río Negro. Entonces este mapa ahí nos permite ubicar estos lotes y voy a mencionar que ese loteo viene siendo un ejercicio pues de sucesivas escrituras que a partir un poco como de la guerra de Villarrica, que fue uno de los episodios bastante olvidados y opacados en la historia de la violencia en Colombia, y que también pues va a ser un escenario para el conflicto armado, fue ocultado y nunca ha tenido buena prensa, pero allí en Villarrica hubo unos bombardeos con napal que destruyeron una de las colonias agrícolas de este país, y era la colonia agrícola del Sumapaz, entonces donde precisamente el conflicto, o más bien la lucha por la tierra ha sido pues la constante y hasta la actualidad. En ese límite podemos ver lo que es el bosque de Galilea, lo que es ahora un parque natural regional protegido, y precisamente pues en todo lo que hoy he podido escuchar y digamos de las conversaciones tan nutridas, es muy complejo poder entender como todo esto de lo que significa lo verde y hasta dónde llega ese concepto, hasta dónde podemos un poco preocuparnos por el doble filo de las cosas, ¿no? Y es cómo la conservación puede incluso irse en contra de las comunidades. Entonces una cosa que digamos hoy lo decimos después de varios años en los que se ha dado esta pelea, y es precisamente porque fue en el marco de la declaratoria del Parque Natural Regional, por presión frente a las petroleras que estaban ahí, donde nos dimos cuenta que había toda esta titulación privada, pero también fue en ese momento, en ese tiempo, donde conocimos aproximadamente en el 2019 que había un proyecto denominado Reducción de Emisiones y Conservación del Bosque Galilea ME. Para ese entonces, y hay que decirlo, ninguno teníamos pues ni idea qué significaba Red+, qué significaba mercado de carbono. Todavía estábamos en el momento del extractivismo minero energético y esta no era pues una claridad. Y frente a eso, pues puedes seguir adelantando. Y pues un poco esto es Red+, es mucha información, por supuesto, pero esto viene también de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ha sido una discusión bastante vieja, pero aproximadamente desde el 2005 y hasta 2010 es donde más evidentemente se materializa esa alternativa o esa propuesta de mitigación de las reducciones de CO2 en la atmósfera, y eso significa pues un pago por resultados. Y ese pago por resultados significa que podemos canjear o poner en equivalente una tonelada de CO2 a pues un bono de carbono. Seguramente muchos lo han escuchado y digamos que en los últimos 2 años ha podido ser más una discusión nacional. Precisamente hace 2 meses la Corte Constitucional sacó una sentencia a favor de las comunidades del Pirá-Paraná en el Baupés en el contexto de Red+. Entonces Red+, es el mercado voluntario de carbono, es una de esas estrategias para mitigar en aparente, pero es una de las estrategias que desde la perspectiva de distintas organizaciones y pueblos en Colombia, pero también en América, está siendo altamente cuestionada porque se entiende en primer lugar como un ejercicio de mercantilización de la naturaleza, y en segundo lugar pues no está generando reducciones a las emisiones. Por el contrario, hemos visto y digamos que hay documentación, hay pueblos que también pues lo están demostrando, y es como territorios donde no existen proyectos de bonos de carbono pueden tener unos niveles altos de conservación en comparación de territorios donde se está presentando Red+. Entonces, ¿qué sucede? Nos estamos dando cuenta que en Colombia hay más de 127 proyectos en firme. Estos 127 proyectos, la mayoría no están en puntos activos de deforestación, y ese es uno de los casos de Galilea. Si Galilea tuviera un ejercicio de deforestación fuerte, implicaría una justificación para un proyecto, y en este caso no es la situación. Son proyectos donde se dan en bosques muy bien conservados, sobre todo, y donde se especula mucho sobre la deforestación, y al final pues en el norte las grandes industrias, las petroleras y todos estos sectores pueden cobrar los bonos de carbono pues a cambio supuestamente de generar unos beneficios a las comunidades campesinas, comunidades indígenas y comunidades afro.
y sin embargo, ¿qué es lo que se expresa? Son contratos privados, ¿sí? Todos los casos que hemos conocido son contratos privados, incluso que se están firmando con un solo gobernador en un resguardo, por poner el mejor ejemplo. En el caso de Galilea, hasta el día de hoy, después de 5 años en que inició ese proyecto, entre la Universidad del Tolima y la Fundación AME, un actor privado que surge en el territorio también de manera muy extraña y que representa todos estos títulos privados, se desarrolla desde el 2018 el proyecto de bonos de carbono, y precisamente por eso les decía que es bien extraño como ese antecedente de conservación y de la declaración del bosque de Galilea termina siendo pues un espejismo, ¿no? En el mismo tiempo, en la misma época. Hay que decir que las autoridades ambientales, Cortolima y las instituciones que estuvieron alrededor de este tema y que fue la declaratoria, nunca mencionaron que existía un proyecto de Red Más. Esto fue desconocido, y solamente en un ejercicio de transparencia de información de 2 audiencias públicas que se llevaron a cabo desde el 2022 y 2023, logramos un poco arrancarle, y a través del mismo testimonio del Ministerio de Ambiente, que nos dijeran si existe un proyecto, y digamos que se han cuantificado y se han comercializado tantos créditos de carbono sobre el bosque de Galilea, dineros que por supuesto se van a los titulares de la tierra, titulares que por supuesto no van a ser las comunidades. Allí no hubo esa posibilidad, fueron 60 años de conflicto armado, donde pues no fue ni la discusión ni la posibilidad. Bueno, estas son unas de las imágenes de ese contexto. Esto fue en el 2018, precisamente en el 2018 inició el proyecto RED, y no tuvimos ni la honestidad ni la transparencia de Cortolima ni de la Universidad del Tolima, que también pues está implicada en este contexto, y a los cuales por supuesto ha sido la mayor crítica, porque la Universidad del Tolima ha sido, digamos, la entidad, prácticamente la única entidad que ha ejercido tanta investigación en el bosque de Galilea, muchos de ellos incluso profesionales muy cercanos al territorio, cercanos a todos nosotros, y precisamente allí debió, en ese ejercicio de lucha y de transparencia, crear una veeduría que fue, digamos, la herramienta también para poder acceder a esa información. Aclarar, por ejemplo, que gracias a ese escenario también la universidad hace 3 meses aproximadamente renunció al proyecto de bonos de carbono. Ellos no lo han dicho de manera pública, pero en una sesión del Consejo Superior con las comunidades y con organismos de control, digamos, efectivamente pues renuncian a este proyecto por la presión social y comunitaria. Puedes seguir adelante. Y bueno, aquí está un poco la evidencia. Ese fue el primer documento en el 2018 que conocimos, un documento oficial de la Universidad del Tolima donde se hace mención al proyecto RED, junto a otros proyectos que en su momento estaban haciendo. También surgieron vallas en 3 entradas del bosque de Galilea, donde hablaban de propiedad privada, reserva natural privada de 16.700 hectáreas, guardabosques Fundación AME, y los logos que arriba están y que la gente pues muy rápidamente los borró, son los logos de Cortolima, la Universidad del Tolima y Fundación AME. Entonces aquí pues hemos visto mucho más allá de lo que pues uno pudiera contar rápidamente, que ha habido un ejercicio de captura corporativa, que ha habido una corrupción muy fuerte durante varias décadas, que se ha venido trasladando y traslapando, y que además ha venido generando pues unas afectaciones muy fuertes, y es la relación con la universidad pública regional, que tiene otras competencias, que tiene otras misionalidades, y donde por supuesto no son ni todas las facultades, no son todas las personas, pero al final pues es la mancha de la universidad sobre la que estamos. Y en ese ejercicio, y como lo mencionaron antes otros compañeros, aquí estamos trabajando porque haya verdad, porque haya justicia y porque haya reparación, y eso pues pasa por un ejercicio de memoria y de reconocer muy sobre todo la presencia y la ocupación histórica campesina en los derechos territoriales de los campesinos que ha venido ocupando durante tanto tiempo pues el territorio. En ese ejercicio, digamos en la época más reciente, se hizo un plan de manejo, que es la forma
de dar ordenamiento al bosque de Galilea y de poder materializar esfuerzos de conservación, digamos que van a estar enfocados a la conservación, y la preocupación es todas las veces cómo se sigue entendiendo al campesinado por fuera de la conservación, ¿sí? Como un ente distinto, como un ente que afecta, pero pues yo le contaba también aquí a unos compañeros hace rato y uno puede fácilmente cómo fue precisamente el conflicto armado, cómo fue la violencia, cómo fueron alrededor de 3 épocas muy fuertes de desplazamiento forzado, las que hicieron que la vereda Galilea, que un poco está en el corazón de este bosque y en más de la mitad de la selva, que son 33.000 hectáreas, fue la primera vereda que nació en el municipio de Villarrica, ¿sí? En los años 60. Y esta vereda ha tenido un retroceso en todas sus actividades y en el uso del suelo. Eso quiere decir que tenemos bosques en recuperación de 20, 30 años que han sido pues lamentablemente pues en condición del conflicto armado. Esas familias han sido los cuidadores históricos, son los que conocen el territorio y por ende pues son las personas que merecen estar en la permanencia y garantizar sobre todo una integralidad de derechos. En ese ejercicio de las reexistencias y un poco también para equiparar como toda la pérdida de derechos que hubo frente a la declaratoria del parque, y lo digo frente a la declaratoria del parque reconociendo que muchos de nosotros fuimos actores activos en ese proceso, que fue difícil, que fue complejo, que intentamos muchas veces pues que la comunidad tuviera una alta participación, y sin embargo pues el asunto de tierras no se soluciona ni en meses, incluso ni en años, ¿sí? Y eso pues sale por fuera de toda la capacidad y con el tiempo pues sale a la luz como toda esta situación. Frente a eso y frente al plan de manejo, lo que hoy digamos esperamos es que una zona de reserva campesina en todos los límites del bosque de Galilea, que comprende más de 17 veredas que están en todo este límite por fuera, sean una zona de reserva campesina y que esto se pueda armonizar también a la conservación, buscar digamos en el paso del tiempo que decisiones como las que ha tomado también hoy el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente de reconocer a los campesinos en zonas de ley segunda, poder traslapar zonas de reserva campesina, creemos que es una estrategia que reconoce la participación del campesinado en la conservación y en el cuidado de la vida y en el cuidado de la biodiversidad. Eso es un poco lo que quería contarles. También contarles que esta situación pues a nivel de los territorios étnicos, de los territorios afro, incluso no muy lejos de aquí, en el caso del Pacífico hay varios proyectos andando desde hace mucho tiempo y uno en particular es el del Consejo Mallorquí, Mallorquí se llama, y en ese consejo se da una situación muy particular y muy grave, que incluso pone en evidencia que esa vulneración a los derechos territoriales no solamente es para los territorios campesinos, ¿sí?, sino que además se puede expresar allí. Aquí surgió un título de propiedad privada sobre un territorio colectivo reconocido hace muchas décadas atrás, y sobre eso pues se vienen dando unas discusiones muy fuertes ante la Agencia Nacional de Tierras, cómo puede haber un proyecto privado que desconoce a todas las comunidades. Y con eso decir pues que lo que se ve de manera sistemática en todos los proyectos de bonos de carbono en este país, incluso en América Latina, es la falta de transparencia, la falta de participación, no hay ejercicios de rendición de cuentas, hay vulneración a los derechos territoriales pese a que son salvaguardas internacionales definidas desde el 2010 en el marco de las Naciones Unidas. Este país está pues a portas y las comunidades están a la espera de un marco regulatorio frente al mercado de carbono, al mercado voluntario. Sin embargo, no creemos que pues sea una solución porque la mercantilización sigue siendo la misma, seguimos viendo la naturaleza en términos de captación de CO2 y todo lo que demás, la biodiversidad que representa Galilea y representa este territorio como unos bosques húmedos tropicales que también están en peligro y que tienen una categoría pues de protección internacional, son meramente como
cuantificados por la capacidad de captura de carbono, y esto pues en beneficio de los grandes contaminantes a nivel mundial. Muchas gracias. Estás escuchando el foro Hegemonía del Desierto Verde en el Bosque Seco Tropical. Para los de Ser Montaña, con el proyecto que se hizo, el que hizo Karen Vivas acerca de la contaminación en el río sobre el mercurio, que se ha avanzado, que se ha dicho, que se ha trabajado, sí, que han dicho las autoridades y si se han mermado o se están haciendo avances sobre ese proceso. Quisiera saber sobre eso. Gracias. Algo que dijo la ministra era que después de la COD, durante la COD, ya no iba a haber minería en los farallones de Cali. Bueno, primero contarles que esto se hizo una acción legal ante la Procuraduría y se dictó un fallo, ¿sí? Esto tuvo unas acciones legales fuertes que impactaron a la Alcaldía de Cali, a la Gobernación y al Ministerio de Minas. Ha sido muy importante, y hay que decirlo, la transición de gobierno para nosotros y la aprobación de Escazú. Son cosas como las que venimos empujando desde el movimiento Ser Montaña y de los movimientos nacionales, donde se está hablando de no al fracking, donde se está hablando de no a los yacimientos de petróleo, ¿sí? Donde venimos haciendo una puja que la estamos haciendo los movimientos sociales. Entonces, hay un marco legal y otras opciones a nivel nacional que cada vez se abren y respaldan más este proceso de protección ambiental de la sociedad civil. Ya para ser más concretos, aquí en el Valle del Cauca, desde que se comenzó toda esta gesta y se comenzó a visibilizar todo lo que estaba pasando, se comenzaron a cerrar las minas. Nosotros participamos en una recolección de más de 6.000 toneladas de residuos, no de mercurio ni de cianuro, de residuos, de cosas, de chécheres, de plásticos, de cosas que ellos están utilizando allá para hacer todas estas prácticas terribles de destrucción. Entonces, ese fue un primer piloto. Nosotros esperamos que siga existiendo esa voluntad y que se siga haciendo, porque es que estos residuos no son cualquier tipo de residuos, hay que saber cómo recogerlos, porque si no la vida de esas personas también está en riesgo. Entonces sí se han tomado acciones, se han cerrado minas. Ahora digamos que este año se ha hablado mucho de consejos de seguridad, que eso era algo que no se hablaba en el Valle del Cauca, pero ya se habla de consejos de seguridad, ya se habla de reforzar todo el pie de fuerza. Entonces sí han habido acciones, sino que pasa que tenemos que entender que son muchos años donde esto ha estado en un abandono, donde esto ha estado o sea, tome le regalo, casi que así en otros gobiernos, tome, vaya, haga exploración, que fue lo que hicieron con Iván Duque, vaya, mire qué es lo que hay allá y si le gusta, lléveselo, tranquilo, a nosotros no nos importa. Entonces, eso era lo que estaba pasando aquí en Colombia. Entonces, comenzar a dar un giro a esa mirada hasta el punto de ser cumbre de este tema de biodiversidad, que no deja de tener su importancia también, hacia tener también una mirada crítica, que es lo que nos tiene aquí sentados, de cómo se están haciendo las cosas y que eso va a redundar y va a fortalecer el proceso social y lo que se está haciendo. Pero sí se han hecho cosas, sí se han cerrado minas, sí se han cogido personas, hay personas que están en la cárcel por estos delitos, han habido redadas, también han habido enfrentamientos, porque eso lo hemos sabido también por los medios de comunicación, que en Peñas Blancas unas personas estuvieron secuestradas, se subieron y les dieron, fue durísimo, porque allá están armados. Pero entonces eso ha hecho de que ellos tienen que volver, tienen que incrementar el pie de fuerza, pero pues es algo que no va a ser así como tan rápido, pero que sí se está avanzando, y que con estos 2 años donde nosotros vamos a liderar la COP, porque la COP no solamente una semana, son 2 años donde Colombia va a liderar y va a ser también una veeduría importante. Entonces, que pienso que desde la ética, pues tiene que ser primero la casa, ¿no? Y después el mundo. Entonces, yo pensaría que eso también es un avance importante. Tener a Susana Muhammad como ministra de Ambiente me parece también que es algo que es una puntada que aprieta ese tejido, y me parece que también es importante. Entonces, sí, se han habido muchos avances. Muchas gracias. Por acá va la segunda pregunta.
Hola, sí, ahí para complementar, por ejemplo, hoy se implosionaron 11 minas en Parque Nacional Farallones y ayer desde el ministerio también se creó un puesto de mando unificado en Farallones de Cali. Mi pregunta va para Bosques de Galilea, si de pronto ustedes tienen un mapeo de los proyectos de red más a nivel nacional o cómo podríamos llegar a ese tipo de información. Y digamos el contexto de la COP16, ¿cómo se piensa argumentar, digamos, que este tipo de proyectos no sean cooptados pues, por corporaciones o multinacionales? Pues mira, sobre la primera pregunta, ha sido un proceso complejo donde varias organizaciones en los últimos 2 años vienen haciendo un mapeo, pues entre esos nosotros estamos haciendo un ejercicio con el acompañamiento de la Universidad Javeriana, pero han habido muchos problemas, incluso hay demandas, incluso para el Ministerio de Ambiente, porque como esto es un sector privado, sí, ese sector privado bajo esos contratos privados, pues no quieren que salga como información pública. Es decir, primero que hay un sistema, una plataforma que es el RENARE, y es donde debería haber la transparencia de información para las comunidades para que pueda empezar a operar un proyecto red. Cuando hicimos la consulta y cuando se hace para la generalidad de los proyectos, allí pues no hay ningún nivel de transparencia. Finalmente el ministerio pues se ha puesto las pilas en el último tiempo gracias a todas las demandas que también han salido y hay un ejercicio que va avanzando, pero más desde la sociedad civil. Esta información muy pronto va a salir, ya hay algunas plataformas como InfoCrear, que es un espacio que abrió la organización Sensat Agua Viva, donde ya están pues mapeados varios de los proyectos, la mayoría de los proyectos en Colombia, pero todavía falta muchísima información al respecto. Y en cuanto al escenario de la COP, es un escenario pues complejo, pero también hay una articulación no red en el país bastante amplia, donde pues se están digamos poniendo también las demandas en un nivel más alto sobre la regulación, buscando que la regulación tenga un carácter estricto y pues podamos de alguna manera frenar varios de los proyectos que incumplen los derechos sociales, políticos, económicos, territoriales de los pueblos. Y en ese espacio precisamente se han venido generando también unas audiencias en el Congreso, en la Cámara, y esperamos que en el mes de octubre, un poco coincidiendo también con la COP, se va a dar una audiencia sobre el mercado voluntario. Buenas tardes, ante todo pues felicitarlos por este evento que es muy importante para el progreso de Colombia. Los felicito porque se han hecho un trabajo muy arduo, han empezado, van bien y ante todo yo diría un ejemplo, que todo este trabajo se ha visualizado, que Colombia se entere y no solo Colombia, sino que todos los movimientos y líderes aprovechando estas convocatorias que son con todos los líderes tanto a nivel del departamento y locales, de que hubiera una coordinación tanto de ustedes como los líderes para cuando vayan a hacer una protesta, vayan a través de nosotros informarnos qué se está haciendo, qué avances. ¿Para qué? Para que contrarrestemos algo que en este momento nos está perjudicando mucho, como es la comunicación, que no es verdadera a través de la prensa. Tenemos que nosotros como líderes masificar estas buenas noticias y aprovechar estos eventos tan importantes que nos ha dado el presidente para sacar este país adelante. Y los felicito, no es más. Hola, ¿Estás escuchando el gracias foro? por exponer estas experiencias tan significativas de resistencia ambiental. Lo que se ha presentado hoy es
cómo se muestra, digamos, esa gran resiliencia de combinación de diversos mecanismos a través de movilización, conocimiento profundo de los temas, y queda como la sensación de que quizás falta un elemento que es el hecho de más apoyo de parte de la sociedad y más conocimiento de estas experiencias. Me parece por eso tan valioso este espacio. Una pregunta para Bosques de Galilea en el sentido de, bueno, ¿cómo sabe uno que en un territorio de conservación hay un proyecto de red más? Y si eso se atraviesa, de pronto, si sabes, por esos procesos de consulta en caso de ese concepto que dijeron acá anteriormente de racismo ambiental. Es decir, eso pasa por la consulta previa, se consulta a los campesinos en caso tal, o no hay ningún ejercicio de socialización. Gracias. Hola. Digamos que de manera general, sí, una de las condiciones en la participación es la consulta previa, y esta aplica para pueblos afro, pueblos indígenas. En el caso del campesinado, pues como bien lo sabemos, no hay la misma seguridad jurídica ni de protección de derechos, aunque vamos caminando, y eso pues implica que en estos territorios no se hace consulta previa. Además, pues el aliciente aquí es que el polígono sobre el cual se desarrolla el proyecto Red privado en Galilea es sobre 219 predios que tienen título de propiedad de varios actores, y voy a mencionar unos. Entre ellos está la Toyota, la Hyundai, EPS, Transmilenio y un montón de multinacionales. Ellos terminaron siendo los dueños de Galilea, títulos que se hicieron en varios momentos, pero muy particularmente desde 1998 hacia adelante, toda época de conflicto armado, de falsos positivos, etcétera. Y pues a raíz de eso, cuando digamos el desarrollador es uno de los actores involucrados en los proyectos Red, que es como el que tiene la capacidad técnica, financiera para hacer un proyecto, para escribirlo, para pasarlo, y esto no necesita un permiso ni del Ministerio de Ambiente ni de ninguna autoridad en el país, ni siquiera la ANLA. Entonces estos proyectos, como son del primero internacionales y del marco de la conservación, pues se supone que no lo necesita, porque además no está regulada. Se supone que esto también se va a solucionar con la regulación, vamos a ver qué es lo que pasa. Y así lo que hicieron es que entre los dos actores titulares de la propiedad, la Universidad del Tolima y Fundación AME, una fundación X que surge para representar a estos actores, hacen el proyecto. La desarrolladora, que es Soupol, como hay otras tantas a nivel mundial, hace el proyecto y ellos contratan a unos verificadores. En este caso Icontec y otras plataformas son los que verifican, porque otro se lo paga, digamos el que hace ese contrato, y pues allí nadie dice nada, no dice si hay comunidades, si los recursos están llegando efectivamente a las comunidades, tampoco, y como es privado pues no tenemos la garantía en el ejercicio de rendición de cuentas. Esa es una de las fallas, que no solamente es para este país, sino que es a nivel global. En las comunidades indígenas, a pesar de que hay consulta previa, ninguno de los proyectos ha tenido consulta previa. Lo que han hecho es que firma un gobernador o máximo 4 gobernadores, si estamos hablando de que en un territorio hayan 4 y el proyecto sea muy grande, por ejemplo 1 millón de hectáreas o 3 millones de hectáreas dentro de un solo proyecto. Con la firma de ellos, con comprarlos, o sea, un ejercicio que está pasando en la división, además el señalamiento a las mujeres, que casi siempre son las que salen en defensa pues del territorio, y ha habido una fragmentación muy fuerte. Con esas 2 o 3 o 4 firmas es suficiente para mercantilizar hasta en 100 años un proyecto. El proyecto más corto de bonos de carbono está en 40 años, un proyecto a 40 años. Los otros, que es uno de los casos graves en el Amazonas, tiene un proyecto a 100 años. ¿Y eso qué significa? Que están pasando por encima de toda la gobernanza y de todo la autoridad y la planificación del territorio a largo plazo. Por acá tenemos la última pregunta. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por abrir este espacio.
Mi nombre es María Fernanda Velandia, yo vengo de Bogotá, hago parte también de un proceso ambiental, somos guardianas del humedal Jaboque, el segundo humedal más grande de los humedales urbanos de la ciudad de Bogotá. Y pues primero agradecerles por este espacio que nos ha parecido muy importante y también por esta idea de pensarse un movimiento ambiental crítico que sabemos muy necesario. Para la mesa, pues para no extenderme en otras intervenciones, tengo como dos preguntas. Una es general y tiene que ver con, creo que es una dificultad que enfrentamos quienes ejercemos esta defensa de territorios o ecosistemas, en particular en las ciudades, y es la relación con la comunidad. Es decir, sabemos que hay personas que se interesan por el cuidado del territorio, pero también que hay un montón de personas que tal vez no les interesa y muchas veces nos ven, voy a decirlo así, como una molestia, ¿sí? Como la piedra en el zapato del desarrollo necesario para la comunidad. Pues nos ha pasado, creo que a muchos de los que hacemos este tipo de actividades. Entonces quería preguntarles si puedan de pronto hablar un poco sobre cómo les ha pasado esto y qué estrategias de pronto han podido construir para articular esto con la comunidad, y también cómo han visto la relación con la institucionalidad, que creo depende mucho de los gobiernos, pero por lo menos para nosotros en Bogotá, en términos de lo ambiental, ha sido fatal, horrible, muy mal. Y una segunda, sí, muy específica para Bosques de Galilea, es porque creo que es un tema muy central y muy central en el marco de la COP16, es así, yo sé que es difícil de responder, pero es si ustedes consideran entonces con este conocimiento que tienen o cuál es la posición que tienen frente a si se deberían o no desarrollar y aprobar más proyectos Red Más en el país, y si es el caso de que la respuesta fuera positiva, ¿cómo deberían implementarse estos proyectos? O sea, ¿cuáles serían las condiciones que deberían tener para que pudieran suceder, pero pues a favor de las comunidades? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, nosotros comenzamos la divulgación precisamente de estos estudios y lo que hicimos fue salir a la calle y tomarnos los espacios, ¿sabes? Como cuando los de mercadeo, yo soy mercadóloga, se toman una tienda, un almacén, es un poco de gente, nosotros nos tomamos el cine, nos tomamos Chipichape, nos tomamos la sala, vimos Minamata, nos paramos al frente con un cartel, o sea, es algo más determinado y explosivo, porque si no, pues que nadie nos va a parar bolas y vamos a hacerlo locos siempre, pero entonces hicimos algo que me parece que es clave y es la sensibilización desde el arte, porque después de verte el fotógrafo de Minamata y que salgan unos chicos a hablar y a decir, a tomarse el espacio y decir, esto está pasando en los farallones de Cali, lo que ustedes están viendo ahí, las enfermedades que vieron en la película, ustedes también pueden padecerlas. Entonces, es el arte nuestro mejor aliado, es la poesía, es el canto, es la escritura, es la declamación, porque tú oyes una poesía, un canto a los farallones y puede ser la persona, mejor dicho, que no le importe, pero va a parar y va a escuchar y va a decir, qué lindo lo que están diciendo. Ay, yo no me había puesto a pensar que de verdad aquí en este río Cali fue que nació esta gran ciudad y que este río representa tanto para los caleños. Entonces fue como desde el arte, desde querer llamar la atención de ellos que puedan estar. Y también algo que es muy importante y que no lo hemos nombrado y quiero resaltarlo, y es la huerta, porque la huerta para nosotros ha sido la gran aula de la agroecología y el gran momento ambiental de sensibilidad, y es porque somos de la escuela andina, no solamente el discurso, sino vamos a hacer el hueco, vamos a sembrar, cómo se siembra. Entonces eso también sensibiliza a la gente con la vida y con la tierra. Entonces pienso que eso ha sido un acierto muy importante, la huerta, para poder socializar, para poder hablar, para poder unirnos en lo que decía ahora el mayor, en lo que nosotros tenemos empatía, que es el bien común, el bien social, pues juntémonos en esa empatía y comencemos a construir desde ese amor y esa empatía. Entonces es hacer el trabajo con los colegios. Está la huerta Sendero Calima, que es uno de los espejos muy grandes donde hemos tenido más de 600 alumnos, donde hemos tenido rondas y hemos dado la educación ambiental. Entonces también es como buscar, coincidir, conectar, y en esa misma necesidad pues te vas encontrando la gente, el Intenalco, el CECEP, las universidades, la universidad que está escuchando y que le suena la flauta y que sí es música para esa persona, y pues con esas personas vamos a conectar
y las cosas se van a ir dando. Y lo que tú decías de los gobiernos, pues es apenas lógico. En Bogotá ganó la derecha, aquí ganó la derecha, entonces no hay nada para el movimiento social. O sea, en este momento no hay nada. Y es importante también lo que estamos viviendo, porque eso nos ayuda a hacer más coyuntura, a hacer más presión y a ver de qué está hecho realmente el movimiento social y qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, porque es que esto no para, esto apenas comienza. Muchas gracias. Algo corto, también la forma en nos articulamos con movimientos y con comunidades de allá de los Farallones, colectivos que eran ambientales, son colectivos ambientales como el Festival del Oso Andino y otros colectivos que nos apoyaron durante todas las jornadas, actividades y el propio activismo directo al Estado. Esa fue la articulación con la comunidad. Pues contarles que en 2018 precisamente empezó a surgir ahí en Galilea y en la propia vereda un espacio que es la Escuela Comunitaria y Centro de Memoria y Acción Integral por el Cuidado del Bosque de Galilea, y fue una de las estrategias pues que en el camino encontramos como de cohesión y de articulación pues de una comunidad que es muy amplia. El Bosque de Galilea tiene incidencia en 5 municipios y pues como es una zona ya de alta montaña donde pues por los antecedentes que les conté no todas las familias están de manera permanente en el territorio, entonces había que encontrar como otras formas, y recuperar una escuela veredal abandonada fue una de esas formas. Allí tenemos pues por supuesto como un ejercicio de memorias que está caminando, que se está construyendo desde hace 4 años, y que además pues también ejerce como un escenario de educación ambiental, de formación, donde pues nos estamos movilizando, como lo decimos en red, por toda la región, y hacia el último tiempo ha sido un poco más fácil también entender un poco y apropiar esto en las comunidades, porque es un contexto muy complejo hablar de mercado de carbono y un poco decir como pues esto es un bosque en pie y algo están sacando del territorio, pero el bosque está intacto, allí no pasa nada. O sea, realmente físicamente, así como las determinaciones ambientales, pues no son materiales. Entonces, poder trasladar eso a territorio y decir es que te están saqueando, es que acá hay un extractivismo, es muy difícil. Entonces ha sido un proceso bastante largo, donde evidentemente pues la lucha contra las petroleras allá resultó pues muy práctica, muy fácil, y en ese camino estamos ahora. Ahora pues en ese ejercicio lo que nos ha permitido también es identificar, o más bien que la misma comunidad vea su rol y se identifique más en ese papel del campesinado también dentro de la conservación, porque ha habido como una cierta estigmatización, como un señalamiento, como un agente pues que afecta al territorio, y eso en el paso del tiempo ha venido generando pues debates y reflexiones alrededor de eso, lo cual ha sido importante. Sin embargo, hay una muy pequeña comunidad, y digo pequeña porque no son más de 4 familias en todo ese polígono, que están pues favorecidas, se benefician del proyecto y pues son la cara que en algún momento ustedes pueden ver en un video o en alguna parte, y es a través de lo cual pues ellos legalizan todos estos bonos de carbono, que estamos hablando de alrededor de más de 15.000 millones de pesos hasta el 2023. Teniendo en cuenta además de que ellos pues no pagan impuestos en el territorio, pues son cifras que son nefastas en unos municipios con mucha pobreza y comunidades con mucha pobreza. ¿Y eso qué ha significado? Pues que estas familias finalmente han sido objeto, ¿sí? Simplemente los utilizan y en condiciones donde muchos son mayores, allá hay una población también un poco envejecida, es como, bueno, yo en estas condiciones en las que estoy no me da más que recibir los 300.000 pesos que me pagan por decir que soy guardabosques, y ya, y todo está bien porque es eso, y si no, ¿qué me ofreces? Entonces, frente a la pregunta que tú decías y cómo nos ven a nosotros también, que estamos generando y poniendo el debate en el territorio, es como pues ustedes qué, o sea, ¿qué tienen para ofrecer? El Estado que me ofrece, nada, no ofrece nada, porque Cortolima le pone condiciones al suelo, al uso para agricultura, para la ganadería, para las actividades, y pues a cambio tengo 300.000 por guardabosques, es un poco así. Entonces es difícil, pero creo que las cosas han venido cambiando como también en el paso del tiempo. Sobre lo segundo, pues
definitivamente creo que también es un ejercicio ético y en esa línea de la justicia climática, en la justicia ambiental, sería muy difícil pensar que otros en el norte global sigan beneficiándose pues a cambio de nuestro territorio y que nosotros simplemente recibamos recursos, así sean buenos recursos, para decir que se está conservando los territorios y saber que el bosque de Galilea está conservado con o sin esos dineros que además no llegan. Entonces creemos que no es una herramienta, es una herramienta que profundiza todo el extractivismo y que genera pues unas desigualdades muy profundas hacia, pues creo que es aplazar, precisamente por eso la COP tiene que discutir esto, nosotros tenemos que discutir esto, sobre quiénes va a seguir recayendo pues la conservación, pero y la agricultura y los otros escenarios sociales y del campesinado y de los pueblos que están invisibilizados. Bueno, agradecerle por las ponencias que hemos tenido del Bosque de Galilea, de Ser Montaña y del movimiento contra el monocultivo de pino en Cajibío. Bueno, queda también agradecerles a ustedes por la paciencia, pues, de quedarnos hasta estas horas, por el interés en estos temas. Queda hacer ahora una ronda de palabreo de unos 15 minutos para lo que nosotros queremos tener de insumo para la declaración política y el pliego de exigencias que lo vamos a construir con las relatorías de todas las compañeras que estuvieron acá en las mesas y con los insumos que nos vamos a llevar, con las sugerencias de ustedes. Planeamos que sean unos 15 minutos, que sean unos 3 minutos como mucho por persona y pues ya con eso vamos cerrando el evento. Aprovechar nuevamente para agradecer, también decir que si bien estos eventos pues motivan esas tesis que tenemos nosotros de que se está generando un ecocidio, de que hay académicos que se están dedicando a eso, a rectificar esas cosas, de que hay profesionales que están dando la pelea por estos conflictos ambientales, pues no debe quedarse solamente en un evento académico así, sino que tiene que servir de insumos para ir más allá, como lo han dicho muchos de ustedes, para las movilizaciones y para encontrarnos y para organizarnos. Entonces, pues voy a ir tomando como las palabras de las personas. Empezamos con el compañero que está por acá, que nos quería socializar una parte, y vamos a ir rotando las preguntas. Recuerden que es máximo unos 3 minutos. Bueno, gracias. Me quedo sentado. Buenas tardes para todos, para todas. Yo soy Wilson Martínez Huaca, soy docente e investigador de Unicatólica, pero en mi trabajo de investigación se ha centrado con los pueblos indígenas de Latinoamérica. Trabajo más por fuera de Colombia que acá dentro de Colombia. En ese momento hago un trabajo con el pueblo Capor de Brasil, y el pueblo Capor es el primer pueblo de Brasil que se levanta contra el gobierno, que forma su propio planteamiento educativo, que forma su propia guardia indígena, que pelea contra los que vienen cortando el bosque, la floresta, como se dice en portugués, y que ha sentado una posición clara y concreta frente a la Red Más. Entonces, tuve la oportunidad de participar con ellos en julio, precisamente en un encuentro en donde se debatía esto de la Red Más, y ellos pues plantean no a la Red Más, y frente a ellos están también pues muchos movimientos, no solamente de Brasil, sino de Latinoamérica. Yo le doy desde esa mirada de los pueblos amazónicos, sobre todo de Brasil, la Red Más lo que hace es pues perjudicar en vez de ayudar. Y les va a leer así como rápidamente como 3 cositas, 3 planteamientos de la Red Más. ¿Por qué no la Red Más? Y en concreto lo que quiero invitar es que a que pues nos unamos con los pueblos latinoamericanos en toda esta lucha para defender el medio ambiente. Me gustaría tener pues los contactos para que pudiéramos como coordinar esto, pues inicialmente con Brasil, que es con quien trabajo, y con el pueblo Capor. Entonces ellos dicen, mire, la Red Más rompe la unidad, la armonía de nuestros pueblos, amenaza la vida de las mujeres, los niños y mayores al privarnos de los medios de vida que tenemos en nuestros bosques. Para los pueblos
amazónicos, los bosques son la vida, ellos no cultivan nada, es decir, ellos conservan el bosque. Además, criminaliza los modos de vida de los pueblos y comunidades. 3 cositas solamente para quienes preguntaban por qué no la Red Max. Y creo que agradezco el evento, he estado desde por la mañana, me perdí lo del movimiento crítico ambiental, pero de resto he estado todo el tiempo y espero pues tener más contacto con ustedes, felicitarlos por el trabajo y que sigamos adelante. Vale, compa, muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Estás escuchando el foro Hegemonía del Desierto Verde en el Bosque Seco Tropical. Movilización por el cuidado de la biodiversidad. Movimiento ambiental crítico. Entonces voy ahora sí como a hacer un poco de… como a comentarles primero que saludamos esta idea del movimiento ambiental crítico. También no pudimos llegar como a toda la presentación anterior, pero desde que tuvimos la oportunidad de acercarnos a este proceso que fue hace poco y conocer lo que se está haciendo, pues sentimos identificados también desde algunas organizaciones de otras zonas del país que estamos articulando para la realización de un encuentro nacional ambiental. Esto es la idea que nos parece muy importante y fundamental de plantear una posición crítica frente a la COP16, y esto es una posición crítica porque sabemos que la COP no es la posición del gobierno, no sé si me hago entender, no es que en la COP se vaya a llevar la posición del gobierno, aunque la posición del gobierno, por ejemplo, no es una posición que vaya a cuestionar o que esté negando de plano la posibilidad de hacer proyectos Red Más o otros proyectos de financiarización de la naturaleza, pero que además de eso son espacios que primero, como muchos o casi todos los espacios de las Naciones Unidas, terminan siendo inocuos, es decir, terminan sí señalando cuáles son los problemas de la crisis ambiental, pero incapaces de tomar acciones concretas que redunden en la desactivación de la crisis ambiental. Es decir, dicen, si hay una crisis ambiental, incluso pueden decir, si es culpa del modelo de desarrollo, si es culpa del modelo de producción, pero de ahí a que eso se traduzca en transformar esas causas estructurales, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque la institucionalidad tiene sus límites. Y como movimientos sociales, sabemos, todos estamos en resistencia continua, pues también estamos llamados un poco a plantear esa voz que diga, hey, a pesar de que todos estemos pensando en chévere que se haga la COP, chévere la biodiversidad, pero amigos, esto tiene un montón de problemas y no podemos decirnos mentiras pensando que eso se va a traducir en que la crisis ambiental se va a solucionar. No, pues no. O sea, vamos en la 16 de biodiversidad y en la 29 de cambio climático, y lo cierto es que las tendencias no se revierten, no se revierten. Entonces, es una lucha que además cuando uno la ve en esa perspectiva se ve súper difícil, y aquí se hizo un llamado y es, si no vemos la esperanza en el horizonte, pues entonces como que nos sentimos muy agotados porque pensamos que la lucha es demasiado grande, pero sí la esperanza es precisamente tejer esta autonomía, tejer estas acciones de resistencia ambiental, pero también de como gestión, autogestión propia del territorio, que cada uno va haciendo en mayor o menor medida de sus fuerzas, de sus capacidades, de cómo las condiciones se van dando. Entonces nuestro llamado al final es, sigamos encontrándonos, esto nos da una oportunidad muy bonita que es reconocernos y reconocernos un montón de procesos, de personas, de colectivos que coincidimos en esta idea. Ya sabemos que coincidimos en esta idea y esta es una oportunidad para avanzar en el camino de encontrarnos cada vez más y concretar acciones conjuntas. Muchas gracias. Gracias. Seguimos escuchando intervenciones, vamos con la profe Dayana. Estás escuchando el foro Hegemonía del Desierto Verde en el Bosque Seco Tropical. Movilización por el cuidado de la biodiversidad. Movimiento ambiental crítico. Creo que algo importante es asumirnos como pues, ciudadanos del planeta y asumirnos de esa manera porque en estos espacios a veces
hablamos o nos referimos al otro, lo etiquetamos desde el lugar donde está laborando, ¿no? La academia, los líderes, como si todos no fuésemos también ciudadanos y ciudadanas, porque igual, pues mi mamá no es académica, pero es mi mamá y la afecta, y mi familia tampoco, pero le afecta, y mis amigos. Entonces creo que es trascender también un poco el discurso que a veces sale en esos escenarios, y es como le corresponde a la academia, le corresponde a este centro ambiental, o le corresponde. Yo creo que es una responsabilidad de todos, y lo interesante de estos espacios justamente es que aquí aflora lo que cada uno desde su lugar está haciendo, que es legítimo y que es poderoso, y es aquí donde pues empezamos a conectar cómo podemos ir tejiendo más fino, ¿no? Hablando de la trama que algunos mencionaban allí. Entonces creo que también es para tomar contactos, y si nos llamó la atención, pues mirar cómo vamos generando estrategias. Bueno, hay que hacer educación ambiental, cómo utilizamos la academia, pero también cómo la academia va afuera. Entonces creo que es importante, porque si estamos hablando de homogeneizar, esta es una manera de ir quebrando esa hegemonía desde nuestras propias habitancias y cotidianidades personales. Y por último, pues agradecer realmente, porque generar un espacio de estos implica muchísimo esfuerzo logístico y tiempo para que haya sido, pues me parece que fue un éxito el ejercicio, que el objetivo se ha cumplido, y pues yo aprendí de todos y de todas aquí. Entonces creo que me voy llenita de muchas ideas también. Muchísimas gracias. Ondas que movilizan. Gracias, profe. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente.